puso más linda. Vamos a empezar ya. Ya. Entonces, este va a ser el trabajo de filosofía, en el cual, como se dice, o previamente ya se dio la información, debemos tener como, vamos a hacer como la idea filosófica, que son como vamos a exponer los pensamientos de nosotros con los aspectos, dicho antes, de los aspectos de que queremos hablar, que es sexológico, ético, político, materialista, humano, etcétera. Y el eje central va a ser Colombia, en el cual pues decidimos hacer como un tipo de tema más creativo entre mis compañeros Juan José Patarroyo y Juan Felipe Ramírez, en el cual vamos a hablar y a dar nuestros pensamientos filosóficos y de eso se van a sacar como conclusiones que se van a hacer ustedes mismos. Yo voy a comenzar hablando de la la falta de filosofía en Colombia y también voy a hablar de lo que nos llevó a la estupidez, por así decirlo. Entonces voy a partir de dos premisas. La primera es que vamos a entender que la estupidez como la incapacidad de las personas de cuestionar las verdades que se nos son dadas desde afuera. ¿Cómo decir? La incapacidad de las personas de pensar por nosotros mismos de manera autónoma, perdón, y así no poder cuestionar las ideas. Ah, así es, cuestionar aquello que se presenta como verdad. La segunda es que vamos a entender la filosofía como es reconocer que es imposible como reconocer que es la verdad absoluta y también como ver el conocimiento como verdad, pero como ya habían dicho, no existe una verdad absoluta. Entonces, lo único que se puede hacer es cuestionar a aquel que se puede hacer toda la verdad, que tenga un conocimiento de la verdad y sospechar. En este orden de ideas también es como podemos deducir que en un país como Colombia, donde las personas creemos todo lo que los medios de comunicación nos dicen, esto se da también porque esto se da por una falta de ejercicio filosófico. Exacto, porque nosotros como colombianos solo damos como la clase de filosofía que se da como una clase que se da en el colegio, pero aparte de eso no se da. Y la falta de importancia de esa filosofía es radical, porque la filosofía ayuda a dar nuestro propio pensamiento crítico. Exacto, y haciendo esto, la filosofía también puede avanzar, porque haciéndonos preguntas y esas preguntas dándole solución nos pueden llevar como a ciertos progresos, por así decirlo. Y ahora sí, esa falta de filosofía ha hecho que nosotros los colombianos estemos surtidos en esta déficit de sociedad, por así decirlo. Y claro, se podría decir que nosotros nos estamos sacando de nuestra propia ignorancia de eso, porque es muy necesario que los colombianos tengamos en cuenta como la filosofía como es un ejercicio práctico de cuestionar todo, porque cuestionar todo es cuestión de dar soluciones a esas cuestiones. Eh, También es como cuestionar también los líderes políticos que tenemos, porque como actualmente Colombia cuenta con ciertos tipos de líderes mayor de derecha, pues es como cuestión de cuestionar todo, porque esa es la gracia de la filosofía nos ayuda a cuestionar las cosas y de esa forma, al cuestionar, vuelvo y repito todo, vamos a llegar a dar soluciones como siempre eso. O sea, la gracia de la filosofía es que vamos a tener que cuestionar todo para dejar de tener esa ignorancia que tenemos y hemos tenido hace mucho tiempo, porque como siempre he dicho, nosotros los colombianos, a las personas que se hacen conocedores de la verdad, les creemos todo y puede que no sea así. Y de esa forma fue como nosotros los colombianos podemos liberarnos de la ignorancia, ¿cierto? Entonces, pues aquí inicia pues Juan Felipe con su filosofía. Esta es la mía, Juan Felipe.
Bueno, Patarroyo, vamos a hablar de tu filosofía, hablarnos un poco de ella. Ya después teniendo mis Bueno, conceptos. mi filosofía trata más, o sea, también entra mucho en la ignorancia de los colombianos, pero además de la ignorancia, la pereza que nosotros tenemos, o la flojera, por decirlo así. ¿Por qué? Porque los colombianos, después de la independencia, lo que nos pasó es que pensamos que no tenemos que trabajar para lograr ser algo. Aquí llegamos con esto. Voy a hacer como una especie de comparación, digamos, con China, por decirlo así. Colombia, ¿qué tiene que China no? Colombia tiene material, material, tiene agricultura, tiene muchas especies de aves, muchos animales, tiene muchas cosas de las cuales Chinas no, de las cuales China no. ¿Qué pasa? Porque China es más desarrollado que Colombia. Porque en China lo que pasa es que son muy dedicados. Los de China tienen como desde pequeños esa base de que si uno tiene que conseguir algo, tiene que trabajar y tener una dedicación para eso. En cambio, los colombianos, no muy, o sea, los colombianos normalmente, la gran parte de ellos, poniéndome también como ejemplo, son muy flojos, o sea, no vemos como la dedicación algo necesario, lo cual sí es muy necesario para el futuro de nosotros y de nuestros hijos. En fin, el caso es que aquí viene también mucho nuestra ignorancia, porque no vemos por nosotros mismos, porque depende de nuestra dedicación y de las ganas que tengamos de salir adelante, hacer algo en la vida, llegar muy lejos para que nuestro país salga adelante. Ese fue mi pensamiento filosófico. O sea, prácticamente es una falta de, ¿cómo me puedo explicar? Diciendo que De nosotros simplemente principios, por decirlo así. el esfuerzo mínimo y nos adaptamos a las cosas y no nos importan nuestras comodidades. Exacto, Completamente. Si estamos bien, vivimos en ignorancia. Y si estamos bien, pues no hacemos nada más, ¿cierto? exacto. Exacto. ¿Y tú, Juan Felipe, tú qué piensas o cuál es tu filosofía? Pues de lo que dijo Patarroyo, otra Hacer, cosa de ahí es que estamos acostumbrados a hacer todo fácil y pensamos que nos va a salir bien. ¿Se me hago entender? sí, sí. Sí. O sea, hacemos lo mínimo esperándolo como lo máximo, por decirlo así. Y cuéntanos, pero ¿cuál es tu filosofía? Bueno, y de mi filosofía, también yendo al tema de la ignorancia, puede ser como una filosofía más moral, de creencias, valores y costumbres que tienen los colombianos a partir de la guerra. Esas son las costumbres que hemos tenido a través de 40 o más años de guerra que ha tenido el país y que los colombianos han atravesado y se han ido acostumbrando. Por eso también dicen que Colombia ya es un país más de guerra que de paz. El colombiano no está acostumbrado a paz, sino a guerra. Y siempre los colombianos se vienen quejando, pero es la realidad, siempre va a haber guerra. Si nosotros no nos paramos a pensar que la guerra es mala y que nos puede arruinar como país, vamos a seguir en eso. Y me parece interesante una frase que dice Kant, la voy a citar, que concibe la guerra como una expresión más clara del estado de la naturaleza en que se encuentran los estados. Esto es obviamente que la naturaleza ya del colombiano se transformó a una naturaleza violenta que, como ya dije, se ha tomado a través de estos años y que si nosotros no paramos esa naturaleza o esas costumbres de guerra, podemos terminar arruinando el país. Necesitamos pues crear un país pacífico que no sea violento para nosotros y para las demás personas, porque si salimos del país, ¿qué es lo primero que preguntan las personas? Drogas, guerra y violencia. Esas son las tres cosas que preguntan las personas cuando uno va al extranjero. Entonces necesitamos cambiar esa filosofía y esas creencias que tienen sobre nosotros en los demás países y en nosotros mismos como colombianos. Está bien. Pues entonces, Totalmente de acuerdo. todo lo que hemos hablado siempre se va a basar de la flojera, la ignorancia que tiene el colombiano ante todo, porque estamos basados a hacer el trabajo mínimo y adaptarnos a la cosa, no importa lo que hace. Estamos mal acostumbrados
a que todo que hacer los trabajos mínimos, si no nos beneficia, no podemos dialogarlo y lo hacemos con violencia. Los colombianos, completamente una falta de, ¿cómo se podría decir? ¿Alguno me puede ayudar con esa palabra? ¿La falta de qué? Del Una colombiano. falta, ¿cómo lo podemos Se decir? llama como Una falta de que, de pensamiento crítico, de poder solucionar más los problemas y mejorar así la vivienda de uno. Porque si tenemos problemas con otra persona, no dialogamos, sino nos vamos directo al puño. Si estamos mal, sí, no hacemos nada. Hacemos que otras le echamos personas la nos culpa a solucionen. los demás. Sí, Exacto. o Esa siempre le echamos la ignorancia. culpa a los demás. Entonces, ya para finalizar todo, Sí, y lo la que queremos ignorancia llegar que tenemos de la ignorancia que sí, tenemos de siempre ver a los demás como la causa de lo que nos pasa a nosotros. Siempre lo exterior, no lo que nosotros hacemos. entonces ya para finalizar la conclusión de nuestros pensamientos, la ignorancia en el colombiano que hay y la problemática que se da gracias a esa ignorancia y que estamos acostumbrados a vivir en la ignorancia y que no hacemos de esa forma, pues simplemente no vamos a progresar, no vamos a tener como esa forma que tienen otros países. Estamos acostumbrados a lo simple, lo más fácil, ¿cierto? Sí. Por eso seguimos Tenemos, siendo un país tenemos una mentalidad subdesarrollado, conformista. Exacto. conformista, y por eso estamos entre los países más desiguales del mundo, por esas mismas razones. Por eso se da nuestra violencia acá y todo. Entonces, pues Sí, ya para finalizar todo, vamos a concluir que el colombiano como tal está hundido en la ignorancia. Viendo, pues, tenemos es que dejar de acostumbrarnos al trabajo mínimo, tener mayor pensamiento crítico y ser más apoyados en la filosofía, porque la filosofía ayuda en la solución de problemas y en poder seguir progresando y así también en el pensamiento para no tener que ocurrir en violencia, ¿cierto? Ese es nuestro pensamiento filosófico conjunto. sí, Entonces, pues ya dejemos que al criterio del profesor Farid lo que piensa y si le ha dado más nuestro, por así decirlo, nuestro foro para compartir nuestros pensamientos. ¿Listo? ¿Todos sí, concordamos? Listo, ok. concordamos. Sicarios.